Un millonario frío escuchó a su empleada llorar al teléfono, rogando por la vida de una niña. La creyó una mentirosa, pero lo que esa joven escondía iba a romperle el alma y a cambiarlo para siempre. La mansión de Ernesto Sandoval siempre olía a silencio. No al silencio tibio de los hogares donde alguien espera, sino a ese otro, frío y limpio, que se acumula en las casas demasiado grandes para una sola persona. Los pisos de mármol brillaban sin una sola huella. Los cuadros valían fortunas que nadie venía a admirar. Y al fondo, sobre la chimenea que jamás se encendía, una fotografía permanecía boca abajo desde hacía tanto tiempo que ya nadie recordaba haberla visto de pie. Aquella tarde, Ernesto volvió antes de lo previsto. Una reunión cancelada, un negocio que se cayó sin pena ni gloria, y de pronto un hombre acostumbrado a llenar cada minuto con cifras y contratos, se encontró con algo que detestaba más que cualquier pérdida: tiempo libre. Dejó el auto en la entrada, despidió al chofer con un gesto seco y entró por la puerta lateral, esa que casi nunca usaba. Fue entonces cuando lo escuchó. Un sonido que no encajaba con la quietud habitual de la casa. Bajo, entrecortado, humano. Alguien lloraba. Ernesto se detuvo en el umbral que separaba la cocina del gran salón. Su primer instinto, el de toda su vida, fue endurecerse. En su mundo, las lágrimas eran debilidad, y la debilidad costaba dinero. Pero algo en aquel llanto lo clavó al piso. No era el llanto fácil de quien busca lástima. Era el llanto de quien ya no tiene a quien pedírsela. Avanzó un paso, en silencio, y la vio. La joven que su ama de llaves había contratado tiempo atrás estaba sentada al borde del sofá, encogida, con el teléfono apretado contra el oído como si de ese aparato dependiera el aire que respiraba. Le temblaban los hombros. Una mano se aferraba a la rodilla, los nudillos blancos por la fuerza. No lo había escuchado entrar. No escuchaba nada que no viniera del otro lado de la línea. Por favor. Su voz se quebraba en cada sílaba. Por favor, escúcheme. Solo le pido un poco más de tiempo. Yo voy a juntar el dinero. Se lo juro. No me la saquen del tratamiento. No ahora. Ernesto se quedó inmóvil. El instinto del empresario se encendió antes que cualquier otra cosa. Dinero. La palabra cayó sobre él como una alarma. Había visto demasiadas veces ese tono, esa urgencia suplicante. La había escuchado en deudores, en estafadores, en gente que tarde o temprano buscaba la forma de meter la mano donde no debía. Y aquella muchacha trabajaba en su casa. Tenía llaves. Conocía cada habitación, cada caja fuerte, cada objeto de valor. Una sospecha amarga le subió por la garganta. Ya sé que estoy atrasada, seguía ella, ahogando un sollozo. Ya sé que les debo. Pero ella es muy chiquita, no entiende por qué le duele tanto. Anoche me preguntó si se iba a curar y yo no supe qué contestarle. Ernesto frunció el ceño. Ella. Había una niña. Por un instante, la sospecha se tambaleó. Pero el hombre que era no se rendía tan fácil. ¿Cuántas historias tristes había escuchado en su vida? Todas perfectas. Todas armadas para ablandar a un tonto con la billetera abierta. Había construido un imperio aprendiendo a no creer en ninguna. Y sin embargo, no se movió, no la interrumpió, no la echó. Algo más fuerte que la desconfianza lo mantenía allí, escondido en su propia casa, escuchando una conversación que no le pertenecía. No llame a nadie más, por favor. La joven se llevó la mano libre a la frente, y su respiración se entrecortó. Si pierdo este trabajo, pierdo todo. Es lo único que tengo. Déjeme hablar con la doctora directamente. Yo le explico. Ella va a entender. Del otro lado, una voz fría. Ernesto no alcanzaba las palabras, solo el tono. Respondió algo breve. Lo que fuera que dijo, hizo que la muchacha cerrara los ojos como si la hubieran golpeado. ¿Cómo que ya no hay más prórrogas?, susurró. Es una nena. ¿Le van a soltar la mano a una nena por unos pagos atrasados? ¿Así funciona la clínica Monte Sereno? ¿Así de fácil? Ernesto sintió un nudo extraño en el pecho, uno que no reconocía. Conocía esa clínica de nombre. Era de las caras, de las que cobraban por curar y cobraban también por la esperanza. Y aquella joven, que ganaba en un mes lo que él gastaba en una cena, estaba peleando contra ellos por la vida de una criatura. No te ablandes, se ordenó a sí mismo. Cualquiera arma una buena escena. Vos lo sabés mejor que nadie.
pero su propia voz interior sonó hueca, falsa. Desde su escondite, observó cómo la muchacha se limpiaba la cara con el dorso de la mano, en ese gesto inútil de quien intenta borrar lágrimas que no paran de brotar. Se enderezó un poco, buscando una firmeza que claramente no sentía. «Está bien», dijo, y la dignidad con que lo dijo conmovió a Ernesto más que el llanto. «Está bien. Voy a conseguir el dinero. No sé cómo, pero lo voy a conseguir. Solo le pido que no la toquen hasta entonces. Por favor, se lo ruego». Hubo un silencio, y después algo se rompió definitivamente en el rostro de la joven. «Una semana», repitió, y la palabra le salió como un hilo. «Solamente una semana». Ernesto contuvo el aliento. En ese instante comprendió que estaba presenciando algo que no debería. Una intimidad robada. El derrumbe privado de una persona que se creía sola en una casa ajena. Cualquier hombre decente habría dado un paso atrás, pero él no se movió, porque algo en aquella escena le resultaba insoportablemente familiar y no sabía por qué. «Gracias», murmuró ella al teléfono, aunque no había nada que agradecer. «Gracias. Sí, una semana. Voy a estar ahí con el dinero, lo prometo», cortó. Y entonces, creyéndose por fin a solas, la joven dejó caer el teléfono sobre el almohadón y se cubrió la cara con las dos manos. Su cuerpo entero se sacudió en un llanto que ya no tenía que disimular. Era el llanto de alguien que había estado fuerte demasiado tiempo y no podía más. Ernesto sintió que el suelo se le movía bajo los pies. Toda su vida había clasificado a las personas en dos columnas: las que servían a sus intereses y las que no. Aquella muchacha no servía a ninguno. Era apenas una empleada más, una entre tantas que pasaban por su casa sin dejar rastro. Y sin embargo, ahí estaba él, un hombre que no recordaba la última vez que se le había apretado el pecho por nadie, conteniendo las ganas de cruzar el salón y preguntar qué pasaba. No lo hizo. El orgullo, esa vieja coraza, se lo impidió. Decidió que la observaría, que averiguaría la verdad antes de creer una sola palabra. Si aquello era una estafa, lo descubriría. Y si no lo era, bueno, ya pensaría qué hacer si llegaba a ese punto, que en su interior dudaba que llegara. Estaba por retroceder hacia la cocina, en silencio, cuando la voz de la joven volvió a alzarse. Esta vez no hablaba con nadie. Hablaba consigo misma, o quizás con alguien que ya no podía oírla. «Te lo prometí», dijo entre sollozos, mirando hacia el techo, hacia ningún lado, hacia todos lados. «Te juré que la iba a cuidar pase lo que pase. Y lo voy a hacer, aunque me cueste todo, aunque tenga que arrastrarme. No te voy a fallar». Ernesto sintió una ternura incómoda. La promesa de una madre, pensó, o algo parecido. Y entonces, sucedió. La muchacha tomó aire, tembloroso, y dejó escapar el nombre de aquel a quien le había hecho su juramento. Lo dijo bajito, con un amor tan hondo y tan roto que parecía sagrado. «Por vos, Mateo. Todo lo que estoy haciendo es por vos». El salón entero pareció quedarse sin aire. Ernesto Sandoval sintió que la sangre se le helaba en las venas. Las paredes, los cuadros, el mármol, todo se desdibujó a su alrededor. Por un segundo no pudo respirar, no pudo pensar, no pudo hacer otra cosa que repetir, en algún rincón aturdido de su mente, esas dos sílabas que llevaba años sin escuchar pronunciadas con cariño dentro de aquella casa. Mateo. El nombre cayó sobre él como un rayo en mitad del pecho, porque Mateo era el nombre de su hijo, el hijo con quien no había hablado en demasiado tiempo, el hijo al que el silencio y el orgullo le habían arrancado, el hijo que ya no estaba, y aquella desconocida, esa joven que lloraba sola en su salón, acababa de pronunciarlo como si lo amara más que a su propia vida. Ernesto dio un paso atrás, tambaleándose, y su hombro chocó contra el marco de la puerta. El golpe fue leve, pero en aquel silencio sonó como un trueno. La joven se giró de golpe. Sus miradas se encontraron, y en ese instante, ninguno de los dos supo que sus vidas, separadas por un abismo de mármol y de dinero, acababan de quedar atadas para siempre por un solo nombre. El nombre todavía le vibraba en el pecho cuando sus ojos se encontraron. La joven se incorporó de un salto, el rostro descompuesto, las mejillas húmedas. El teléfono resbaló del almohadón al piso con un golpe seco que ninguno de los dos miró.
Por un instante eterno, el salón quedó suspendido en un silencio cargado, como el aire antes de una tormenta. «Señor Sandoval», balbuceó ella, secándose la cara a toda prisa, como si pudiera borrar lo imborrable. Disculpe, no sabía que había vuelto. Ya termino con la sala y me retiro. No se preocupe». Ernesto abrió la boca, pero no le salió la voz. Dentro de él, una tempestad arrasaba con todo lo que creía firme. Quería preguntar, quería gritar ese nombre y exigir explicaciones. Pero un hombre que se había pasado la vida ocultando lo que sentía no sabía hacerlo de otra manera, ni siquiera ahora, cuando más lo necesitaba. «No es asunto mío lo que hagas con tu teléfono», dijo al fin, y su voz salió más áspera de lo que pretendía. «Pero en esta casa se trabaja. Si tenés problemas personales, los arreglás afuera». Apenas terminó de decirlo, se odió. Las palabras eran de hielo, y él lo sabía. Vio cómo la joven bajaba la cabeza, tragándose una respuesta que jamás se atrevería a dar. «Tiene razón. No vuelve a pasar». «Bien». Y se dio media vuelta, porque si la seguía mirando un segundo más, iba a derrumbarse delante de una desconocida. Caminó hasta su despacho con paso firme, cerró la puerta, y recién entonces se permitió apoyar la espalda contra la madera y cerrar los ojos. Mateo. Se dijo a sí mismo que era una coincidencia, que había miles de hombres con ese nombre, que el dolor, dormido durante tanto tiempo, le estaba jugando una mala pasada, pero la forma en que ella lo había pronunciado, con ese amor desgarrado, con esa devoción de quien le habla a alguien que ya no puede responder, no era la forma en que se nombra a un desconocido, era la forma en que se nombra a alguien que se ha perdido. Esa noche Ernesto no durmió. Dio vueltas en la cama enorme y vacía, escuchando el eco de aquel nombre rebotar entre las paredes de su memoria. Recordó la última vez que había hablado con su hijo. Recordó las palabras duras, el portazo, el orgullo de ambos. Recordó que se había prometido a sí mismo que ya habría tiempo de reconciliarse, que los hijos siempre vuelven. Y recordó, con una punzada que le cortó el aire, que ese tiempo nunca había llegado. Al amanecer, ya tenía una decisión tomada. No iba a preguntar, no iba a confrontar, iba a averiguar la verdad por su cuenta, como había hecho siempre con todo lo importante en su vida. Necesitaba saber quién era esa muchacha, a quién le hablaba, qué relación tenía con un nombre que él había enterrado en lo más hondo de su alma. La oportunidad llegó días después. Ernesto sabía que la joven libraba ciertas tardes. Esa vez, en lugar de encerrarse en la oficina, fingió salir temprano y esperó en su auto, a media cuadra de la entrada de servicio, oculto tras los vidrios polarizados. No tardó en verla aparecer, apurada, abrazando un bolso contra el pecho como si dentro llevara algo más valioso que cualquier tesoro de la mansión. Ella no tomó un taxi ni un auto propio. Caminó hasta la parada y subió a un colectivo destartalado que la alejó del barrio de las casas imponentes y los jardines perfectos. Ernesto la siguió de lejos, su auto reluciente avanzando lento entre calles que cada vez se volvían más angostas, más grises, más reales. El paisaje fue cambiando ante sus ojos. Los muros altos dieron paso a fachadas descascaradas, los jardines a veredas rotas, las vidrieras lujosas a almacenes humildes, con las persianas a medio bajar. Ernesto sintió una incomodidad extraña. Vivía en la misma ciudad que toda esa gente, y sin embargo, era como si recorriera un país que jamás había pisado. El colectivo se detuvo frente a un edificio sobrio, de paredes blancas y un cartel discreto. Hospital de Niños Santa Lucía. La joven bajó y entró casi corriendo. Ernesto estacionó como pudo, con el corazón latiéndole de una manera que no reconocía, y la siguió. Adentro, el hospital olía a desinfectante y a esperanza gastada. Pasillos largos, sillas duras, padres con los ojos hundidos por las noches en vela. Ernesto, con su traje impecable, desentonaba tanto que una enfermera lo miró con extrañeza al pasar. Mantuvo la distancia, se quedó atrás de una columna y observó. La joven se detuvo frente a una puerta entreabierta. Antes de entrar, respiró hondo, se acomodó el cabello, se obligó a sonreír. Fue un gesto tan pequeño y tan heroico que a Ernesto se le cerró la garganta. Estaba transformando su agotamiento en alegría para no preocupar a quien fuera que la esperaba del otro lado. «Mi amor»,
la escuchó decir, con una voz completamente distinta, dulce, luminosa. ¿Cómo está la nena más valiente de todo el mundo? «Volviste», respondió una vocecita débil, y a Ernesto se le erizó la piel. Se acercó un poco más, hasta donde el ángulo de la puerta le permitía ver sin ser visto. Y la vio a ella, una niña pequeña, muy pequeña, recostada en una cama que la hacía parecer todavía más frágil. Tenía la piel pálida, los bracitos delgados conectados a tubos transparentes, y unos ojos enormes que se iluminaron por completo al ver entrar a la joven. A pesar de todo, sonreía. Sonreía como solo sonríen los chicos que no saben todavía cuánto les pesa el mundo. «Te traje tu galleta favorita», dijo la muchacha, sentándose al borde de la cama y acariciándole la frente. «Pero solo si me prometes que la vas a comer toda. ¿Y vos te vas a quedar a dormir hoy?» La joven dudó apenas un segundo. Ernesto lo notó. Lo notó porque él también había aprendido, hacía mucho, a disfrazar las malas noticias con sonrisas. «Me quedo todo lo que pueda, mi vida. Vos sabés que aunque no me veas, siempre estoy cerca. Es que de noche tengo miedo», confesó la nena bajando la voz. «Cuando me duele, cierro los ojos y pienso en vos, y a veces pienso en mi papá». Ernesto sintió que el piso se inclinaba bajo sus pies. La joven la abrazó con una ternura infinita, conteniendo lo que claramente le quemaba por dentro. «Tu papá te cuida desde muy lejos, mi amor. Todos los días. Te lo prometo. ¿Y por qué no viene a visitarme?» Hubo un silencio. Un silencio que Ernesto reconoció en su propia carne, porque era el mismo silencio que se hacía dentro de él cada vez que alguien, sin querer, mencionaba a su hijo. «Porque está en un lugar donde ya no le duele nada», respondió la joven, y la voz se le rompió apenas, lo justo para que solo un oído atento como el de Ernesto lo percibiera. «Pero te dejó algo para que nunca te sientas sola. ¿Te acordás?» La niña asintió. Con un esfuerzo que parecía enorme para su cuerpecito agotado, estiró el brazo hacia la mesita de luz y tomó un pequeño portarretratos. Lo abrazó contra su pecho como quien abraza un milagro. «Sí», dijo, «mi papá Mateo. El nombre, otra vez. Pero esta vez no venía solo. Esta vez venía de la boca de una niña, pegado a una palabra que Ernesto no estaba preparado para escuchar. Papá. Las piernas le temblaron. Se aferró al borde de la columna para no perder el equilibrio. Su mente, esa mente fría y veloz que jamás se equivocaba con los números, se negaba a hacer la cuenta más simple del mundo. La joven le dio un beso en la frente a la pequeña y se levantó un momento para hablar con una enfermera en el pasillo. Y la niña, sola en su cama, hizo girar el portarretratos hacia la luz de la ventana para mirar la fotografía que tanto amaba. Desde su escondite, Ernesto alcanzó a verla. Fue apenas un instante. La distancia, el reflejo del vidrio, sus propios ojos nublados, pero fue suficiente. El hombre de la fotografía sonreía, joven, de mirada cálida, con un gesto que Ernesto habría reconocido entre 1.000.000 de rostros, porque lo había visto crecer desde la cuna, porque lo había acunado, lo había cargado en hombros, lo había visto dar sus primeros pasos, antes de que el orgullo y el dinero levantaran entre ellos un muro que nunca derribó. Era Mateo, su hijo. Ernesto Sandoval retrocedió a tropezones, sin aire, con el mundo derrumbándose en silencio a su alrededor. La verdad lo golpeó con una fuerza que ningún negocio perdido, ninguna traición, ninguna pérdida le había provocado jamás. Aquella niña frágil, conectada a tubos, peleando por su vida en un hospital al que él jamás habría entrado por voluntad propia. Aquella niña que le hablaba a una fotografía y la llamaba papá, era su nieta, y él ni siquiera había sabido que existía. Ernesto no recordó el camino de regreso. Condujo en piloto automático, con la imagen de aquella fotografía clavada detrás de los ojos, hasta que las rejas de su mansión se abrieron y el motor se apagó solo, como si el auto supiera que su dueño ya no era capaz de nada. Se quedó sentado en la oscuridad del garaje un largo rato. Una nieta. Tenía una nieta. Una niña pequeña peleando por su vida en una cama de hospital. Y él se había enterado por casualidad, espiando como un extraño detrás de una columna. La sola idea lo partía en dos. Entró a la casa sin encender las luces. En el salón, sobre la chimenea apagada, el portarretratos seguía boca abajo, como llevaba tanto tiempo.
Ernesto se acercó. Sus dedos temblaron sobre el marco frío. No tuvo el valor de darlo vuelta. Todavía no. ¿Señor Sandoval? La voz vino desde la penumbra del pasillo. ¿Está bien? Lo escuché entrar y no prendió ninguna luz. Era Rosa Medina, su ama de llaves. La mujer que llevaba en aquella casa más años de los que cualquiera podía contar. La única que había estado allí desde antes, desde los tiempos en que la mansión todavía olía a familia. «Rosa», dijo él, y su propia voz le sonó ajena. «La muchacha que contrataste. La nueva. ¿Cómo se llama?» Hubo un silencio apenas demasiado largo. «Camila», respondió Rosa con cautela. «Camila Reyes». «¿Pasó algo, señor?» «Camila», repitió Ernesto, paladeando el nombre como quien prueba algo desconocido. «¿Y de dónde la sacaste? ¿Quién te la recomendó?» Rosa entró al salón. Encendió una sola lámpara, la más tenue, y a esa luz amarillenta Ernesto notó algo que jamás había visto en ella. Miedo. La mujer que lo había enfrentado 1000 veces, que le había discutido decisiones y le había hablado con la verdad cuando todos los demás callaban, ahora bajaba la mirada. «Señor, antes de que diga nada», empezó. «Lo que hice, lo hice con el corazón. Si quiere echarme, lo entiendo. Pero no me arrepiento». «¿De qué estás hablando?» Rosa juntó las manos como quien reza antes de confesar. «Yo sabía quién era ella cuando la traje a esta casa». El aire se volvió de plomo. «Repetilo», ordenó Ernesto en un susurro. «La conocí por casualidad, hace un tiempo, en una parroquia donde voy a ayudar los fines de semana», dijo Rosa, y las palabras empezaron a salir como un río que se rompe. «Estaba ahí, pidiendo ayuda para una nena enferma. Me partió el alma, y cuando me contó su historia, cuando dijo el nombre del padre de la criatura, la voz se le quebró. Dijo Mateo, señor. Mateo Sandoval. Su Mateo». Ernesto se dejó caer en el sillón. Las piernas no lo sostenían. «Yo crié a ese chico», continuó Rosa, ahora llorando sin disimulo. «Lo tuve en brazos cuando era apenas un bebé. Lo vi crecer. Lo vi irse de esta casa con el corazón roto el día que usted y él se dijeron esas cosas terribles. Y cuando me enteré de que había dejado una hija, una nieta suya peleando por vivir, y que su viuda andaba limpiando casas ajenas para pagar un tratamiento que no le alcanza, no pude quedarme de brazos cruzados. La traje acá. La puse bajo este techo. Recé todas las noches para que algún día usted abriera los ojos antes de que fuera tarde». «¿Ella sabe?», preguntó Ernesto, con la garganta cerrada. «Camila. Ella sabe que esta es la casa de...». Rosa asintió, despacio. «Sí, señor. Ella sabe perfectamente de quién es esta casa». Algo se retorció dentro de Ernesto, un reflejo viejo, el de siempre. La sospecha levantó la cabeza como una bestia que se niega a morir. «Entonces vino por dinero. Se metió en mi casa sabiendo quién soy, esperando el momento de pedir. La idea le quemó, y por un instante casi se aferró a ella, porque era más fácil enojarse que sentir lo que estaba sintiendo. Entonces todo esto es una trampa», dijo con dureza. «Una actuación». Se acercó para sacarme la plata. Rosa lo miró, y por primera vez en toda su vida, le habló con una firmeza que lo dejó mudo. «Con todo respeto, señor, está muy equivocado. Esa muchacha lleva meses bajo su techo y jamás, ni una sola vez, le pidió a usted nada. Ni un peso, ni una palabra. Pudo haberse arrodillado el primer día y suplicarle por su nieta. No lo hizo. ¿Sabe por qué no lo hizo? Porque tiene más dignidad en el dedo meñique que muchos que conocí con mucho dinero. Le da vergüenza que usted piense, justamente, lo que acaba de decir». Ernesto se quedó sin respuesta. «¿Sabe lo que hace? En cambio», siguió Rosa. «Trabaja acá de sol a sol, agarra cada turno extra que puede, no se queja jamás, y después se toma 2 colectivos para ir a sentarse al lado de su hija y hacerle creer que el mundo es un lugar lindo. Eso hace Camila, y se rompe el corazón en silencio para que nadie la vea». Las palabras de la mujer derrumbaron, una a una, las paredes que Ernesto había levantado durante toda una vida. Recordó el llanto contenido, la dignidad con que la joven había dicho: «Voy a conseguir el dinero. No sé cómo, pero lo voy a conseguir». Recordó la sonrisa que se obligó a poner antes de entrar al cuarto del hospital. Nadie que estuviera fingiendo se rompía así, a solas, creyéndose sin público. «¿Por qué nunca me lo dijo Mateo?»,
preguntó al fin, y la voz le salió quebrada, despojada de todo orgullo. Que tenía una familia, una hija. ¿Por qué me lo ocultó? Rosa se sentó frente a él, despacio. Porque usted le cerró la puerta, señor, y él era tan orgulloso como usted. De ahí lo sacó. Se fue lejos, hizo su vida, conoció a Camila, tuvieron a la nena. Fueron pobres, sí, pero fueron felices. Camila me lo contó. Dice que Mateo era el mejor padre del mundo, que llegaba cansado del trabajo y igual jugaba en el piso con la chiquita hasta que se dormía. A Ernesto le ardieron los ojos, una felicidad entera que su hijo había vivido y que él se había perdido por completo. Cumpleaños, primeras palabras, noches de juego en el piso. Toda una vida transcurrida a unos kilómetros de él, en un universo paralelo al que su orgullo le había prohibido la entrada. ¿Y cómo? No se atrevió a terminar la pregunta. ¿Cómo lo perdieron? Rosa bajó la vista. Por un momento pareció a punto de decir algo, pero se detuvo, como si esa parte no le correspondiera a ella. Eso es algo que solamente Camila puede contarle, señor. Y hay cosas de esa historia que ni yo misma entiendo del todo. Cosas que ella carga sola y que todavía no le contó a nadie. Ernesto levantó la cabeza. Algo en el tono de Rosa, en esa frase que dejaba una puerta entreabierta hacia una oscuridad mayor, le erizó la piel. Pero no insistió. Esa noche ya había recibido demasiados golpes. «La nena», dijo, cambiando de tema porque el otro le resultaba insoportable. «En el hospital escuché que el tratamiento se hace en otro lado, en la clínica Monte Sereno». «Así es», confirmó Rosa. «La tienen internada en el Santa Lucía, que es lo que Camila puede pagar. Ahí la cuidan, la estabilizan. Pero el procedimiento que de verdad podría curarla, el importante, solo lo hacen en Monte Sereno. Y eso cuesta una fortuna que esa muchacha jamás va a poder juntar limpiando pisos, por más turnos que agarre. Monte Sereno le dio un plazo. Si no paga, la sacan de la lista. Y ese plazo, señor, se está terminando». Un reloj invisible empezó a sonar en la cabeza de Ernesto. Cada segundo perdido era un segundo menos para una niña que llevaba su sangre. «¿Cómo se llama?», preguntó casi con miedo de la respuesta. «Mi nieta». «¿Cómo se llama?». Rosa sonrió entre lágrimas. «Lía, señor. Se llama Lía». «Lía». Ernesto cerró los ojos y dejó que el nombre se acomodara en algún lugar de su pecho que llevaba años vacío. Lía, hija de Mateo. Sangre de su sangre. Y la había estado dejando morir sin saberlo, encerrado en su mundo de mármol y cifras, mientras la madre de la criatura le limpiaba los pisos, sin pedirle jamás una mano. Se puso de pie con una determinación que no sentía desde hacía una eternidad. «Necesito hablar con ella. Ahora. Esta noche. Señor, es tarde. Capaz que ya se fue a descansar a su cuarto y... Ahora, Rosa». La mujer asintió y fue a buscarla. Ernesto se quedó solo en el salón, ensayando en silencio palabras que jamás había dicho en su vida. Perdón, ayuda, familia. No sabía cómo empezar. No sabía si Camila lo escucharía o le escupiría todo el rencor que tenía derecho a sentir. Pero por primera vez en años, estaba dispuesto a intentarlo. Rosa volvió, pero volvió sola, con el rostro descompuesto y el teléfono temblando en la mano. «Señor», dijo sin aire, «Camila no está. Se fue corriendo hace un rato, ni siquiera me avisó bien. Acaban de llamar del hospital». «¿Qué pasó?». Ernesto sintió que el suelo se abría. «Es Lía. Se puso muy mal. Dicen que los médicos están haciendo todo lo que pueden, pero que la familia tiene que ir ya mismo». Y en ese instante, Ernesto Sandoval, el hombre que jamás corría por nadie, que jamás perdía la compostura, que jamás dejaba que el corazón decidiera por él, agarró las llaves del auto y corrió hacia la puerta como si en ello se le fuera la vida. Porque, de pronto, así era. La ciudad pasaba borrosa al otro lado de la ventanilla, mientras Ernesto manejaba más rápido de lo que había manejado jamás. Los semáforos, las bocinas, las calles que se estrechaban a medida que se alejaba de su mundo, nada de eso existía ya. Solo existía un nombre repitiéndose en su cabeza como un tambor. Lía, Lía, Lía. Una nieta que apenas acababa de descubrir y que podía perder antes siquiera de conocerla. Estacionó de cualquier manera frente al Hospital de Niños Santa Lucía, dejó la puerta sin trabar y entró casi corriendo.
El hombre que medía cada paso, que jamás mostraba apuro porque el apuro era de los débiles, atravesó la sala de espera con el saco arrugado y la respiración entrecortada. Una recepcionista intentó detenerlo, pero él ya buscaba con la mirada lo único que importaba. La encontró al final de un pasillo. Camila estaba de pie frente a una puerta cerrada, abrazándose a sí misma, meciéndose apenas, como esos árboles que el viento no logra arrancar pero tampoco deja en paz. Tenía la vista fija en esa puerta detrás de la cual los médicos peleaban por la vida de su hija. No lloraba. Había superado el llanto. Estaba en ese lugar más hondo y más solo al que llega una madre cuando el miedo le seca hasta las lágrimas. Ernesto se detuvo a unos metros. De pronto, todas las palabras que había ensayado en el auto se le hicieron polvo. ¿Qué le decía? ¿Con qué cara se presentaba ante la mujer a la que le había estado limpiando pisos sin saber que era la madre de su nieta? Dio un paso. El eco de sus zapatos sobre el piso de hospital la hizo girar. Cuando Camila lo vio, su rostro pasó por una sucesión de emociones tan rápidas que costaba seguirlas. Sorpresa, confusión y después algo parecido al pánico. «¿Señor Sandoval?» Su voz era un hilo. «¿Qué hace acá? ¿Cómo supo?» «Camila», dijo él. Y el solo hecho de pronunciar su nombre, ese nombre que hasta hacía pocas horas no significaba nada para él, le costó un esfuerzo enorme. «Vine porque...» «¿Me siguió?» lo interrumpió ella, y el pánico se volvió otra cosa, algo más afilado. «¿Usted me siguió hasta acá? ¿Es eso?» Ernesto no supo mentir. Nunca había sido bueno para eso, solo para callar. «Sí», admitió. «Te seguí. Escuché tu llamada, la del otro día, y necesitaba entender». Camila retrocedió un paso, como si la cercanía de aquel hombre la quemara. «No tiene ningún derecho», dijo con una dignidad temblorosa. «Lo que pase con mi familia no es asunto suyo. Si lo que quiere es despedirme por usar el teléfono en su casa, hágalo. Pero hágalo mañana. Hoy no. Hoy lo único que me importa está detrás de esa puerta». «No vine a despedirte», respondió Ernesto. «Entonces, ¿a qué vino?» Y ahí estaba, la pregunta que lo obligaba a cruzar el umbral del que no había vuelta. Ernesto miró a aquella joven que se sostenía en pie a pura voluntad, que llevaba sobre los hombros un peso que él jamás había tenido que cargar, y supo que ya no podía seguir escondiéndose detrás del silencio. «Vine porque sé quién es la nena que está ahí adentro», dijo despacio. «Sé que se llama Lía, y sé quién era su padre». El mundo de Camila se detuvo. Lo vio en su cara, el instante exacto en que comprendió que su secreto, el secreto que había protegido con uñas y dientes durante tanto tiempo, acababa de hacerse pedazos. «No», susurró ella negando con la cabeza. «No, usted no sabe nada. Era mi hijo, Camila. Mateo era mi hijo. Y esa niña es mi nieta». El silencio que siguió fue tan denso que se podía tocar. Camila se llevó una mano a la boca. Por un momento pareció que iba a desplomarse, pero algo en ella se enderezó. Una furia antigua y contenida que finalmente encontraba por dónde salir. «Su nieta», repitió, y la palabra le salió cargada de un dolor que helaba. «Ahora es su nieta. Qué fácil, qué conveniente. Camila...» «No». Su voz se quebró pero no se detuvo. «Usted no tiene idea de lo que dice. Usted no sabe lo que es esa nena. No sabe que le encanta cantar aunque desafine, que les pone nombre a todas las estrellas, que cuando tiene miedo me agarra el dedo así, fuerte, como si yo pudiera detener el mundo. Usted no sabe nada de ella. Y se atreve a venir a llamarla su nieta». Cada palabra era una estocada, y Ernesto las recibió todas sin defenderse, porque todas eran ciertas. «Tenés razón», dijo con una humildad que sonaba extraña en su boca. «No sé nada de ella, pero quiero saber, quiero ayudar». Camila soltó una risa amarga, sin alegría. «¿Ayudar?», dijo. «¿Ahora quiere ayudar? ¿Dónde estaba toda la ayuda cuando...?» Se detuvo en seco, como si hubiera estado a punto de abrir una puerta que llevaba años sellada, y se hubiera arrepentido en el último segundo. Apretó los labios y desvió la mirada. «¿Cuándo qué, Camila?», preguntó Ernesto, sintiendo que se acercaba al borde de algo que no alcanzaba a ver. «Nada», respondió ella, cortante. «No importa. Ya nada importa». Ernesto dio otro paso, y esta vez ella no retrocedió. Estaban frente a frente,
Dos personas separadas por un océano de dinero, de orgullo y de años perdidos, unidas por un mismo amor hacia dos seres que el destino había puesto en sus manos. «Necesito que me cuentes», pidió él. «¿Por qué nunca me dijiste nada? Llevas meses bajo mi techo. Sabías quién era yo. Pudiste haber hablado el primer día». ¿Y qué le iba a decir? Camila lo enfrentó, y por fin las lágrimas volvieron, no de debilidad, sino de rabia. Que era la mujer del hijo que usted echó de su casa. Que tenía una nieta que usted nunca quiso conocer porque estaba demasiado ocupado siendo importante. ¿Cree que iba a arrastrarme hasta usted a mendigarle? Mateo me habló de usted, de cómo era, de cómo trataba a la gente que no le servía para nada. Yo prefería limpiar 1000 pisos antes que deberle algo a un hombre como usted. Mateo te habló de mí, repitió Ernesto, y el nombre de su hijo en boca de aquella mujer le abrió una herida que creía cerrada. Todo el tiempo, dijo Camila, y de pronto la rabia dio paso a algo más suave, más roto. Hablaba de usted más de lo que se daba cuenta. Decía que de chico usted lo llevaba a pescar, que le enseñó a andar en bicicleta corriendo al lado suyo, que antes de que todo se rompiera, usted había sido un buen padre. Se le entrecortó la voz. Él lo extrañaba, ¿sabe? Aunque jamás lo admitía. Las noches de tormenta, cuando Lía no podía dormir, él le contaba historias de esta casa, de los jardines. Le decía que algún día la iba a traer a conocer a su abuelo. Ernesto sintió que las piernas le fallaban. Tuvo que apoyar una mano contra la pared para no caer. Su hijo, el hijo al que había dejado ir creyendo que el tiempo lo arreglaría todo, había guardado en su corazón a un padre que él pensaba haber perdido para siempre. Había soñado con un reencuentro que nunca llegó. ¿Por qué no vino?, preguntó Ernesto con la voz destrozada. Si me extrañaba, si quería traer a la nena. ¿Por qué Mateo nunca volvió? Camila lo miró largamente, y en sus ojos había una respuesta que no se atrevía a dar entera. «Porque lo intentó», dijo, finalmente, en voz tan baja que él casi no la escuchó. «Y porque el orgullo no fue solamente suyo, señor. Fue de los dos». Antes de que Ernesto pudiera entender el peso de esas palabras, la puerta del fondo se abrió. Un médico salió, todavía con el barbijo bajo el mentón y el cansancio marcado en cada gesto. Camila se olvidó de Ernesto al instante. Corrió hacia él como si pudiera arrancarle las noticias con las manos. «Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo está mi hija?» «Logramos estabilizarla», dijo el médico, y Camila se llevó las dos manos al pecho, dejando escapar un sollozo de alivio. «Por ahora está fuera de peligro inmediato. Es una nena fuerte, muy fuerte. Pero, repitió Camila, y el alivio se congeló en su rostro. «No le voy a mentir. Lo de esta noche fue una señal. Su cuadro está avanzando, y lo que hacemos acá ya no alcanza para frenarlo. Solo la estabilizamos, ganamos tiempo. El tratamiento que de verdad puede cambiar las cosas no lo tenemos en el Santa Lucía». El médico bajó la voz, con la incomodidad de quien tiene que mezclar la medicina con el dinero. «Y por lo que tengo entendido, en Montesereno el plazo para iniciarlo está a punto de vencer. Señora, se lo digo con todo el respeto y toda la urgencia del mundo. Si ese tratamiento no empieza pronto, vamos a perder la ventana, y puede que no haya otra». Camila se quedó muda. Ernesto vio cómo el último resto de fuerza la abandonaba, cómo se le doblaban las rodillas. La realidad acababa de ponerle un precio a la vida de su hija, un precio que ella no podía pagar por más turnos que agarrara, por más pisos que limpiara, por más noches que dejara de dormir. «¿Cuánto cuesta?», preguntó Camila al médico, con un hilo de voz, aunque ya conocía la respuesta. «Dígame cuánto. Voy a conseguirlo. Voy a vender lo que sea. Voy a pedir prestado. Voy a...» «Camila», la cortó Ernesto. Ella se giró hacia él, los ojos enrojecidos, lista para pelear contra cualquiera que se interpusiera entre su hija y la salvación. Y entonces, Ernesto Sandoval hizo lo que nadie que lo conociera habría creído posible. Se acercó al médico, sacó una tarjeta del bolsillo del saco y con una voz que no admitía discusión pero que temblaba por dentro, dijo: «El tratamiento se hace. Hoy mismo arranco los trámites con Montesereno. Lo que cueste, lo que sea, no importa. Quiero a esa niña en el mejor lugar, con los mejores médicos, con todo lo que haga falta. El dinero no va a ser nunca más un problema para esta familia.
Tienen mi palabra. El médico parpadeó, sorprendido, mirando alternativamente a aquel desconocido de traje fino y a la madre, que segundos antes hablaba de vender lo poco que tenía. Disculpe, ¿usted es familiar? Ernesto miró a Camila, y por primera vez en toda su vida, en lugar de negar, en lugar de protegerse, en lugar de elegir el silencio cómodo del orgullo, eligió la verdad. Soy el abuelo de Lía, dijo. Soy el padre de Mateo. Y llegué tarde. Llegué muchísimo más tarde de lo que debería. Pero no pienso llegar tarde otra vez. Camila se quedó petrificada. Lo miraba sin poder creer lo que acababa de escuchar. Aquel hombre frío, calculador, que medía el valor de las personas por lo que podían darle, acababa de abrir su billetera y su nombre por una nieta que conocía hacía apenas unas horas y por una nuera a la que había tratado como a una empleada más. El médico, conmovido a su pesar, asintió. Si eso es cierto, si de verdad pueden cubrir Monte Sereno, esta noche le devolvieron a su hija una oportunidad, señora. Y se retiró, dejándolos solos otra vez en el pasillo silencioso. Por un largo momento, ninguno habló. La noticia flotaba en el aire entre ellos, demasiado grande para procesarla de golpe. Lía iba a tener su tratamiento. Lía iba a tener una oportunidad de vivir. Camila debería haber sentido alivio, gratitud tal vez, pero Ernesto, que la observaba, vio que en su rostro no había nada de eso. Había, en cambio, una tormenta. Una lucha feroz entre la madre que aceptaría la ayuda del mismísimo demonio si eso salvaba a su hija, y la mujer que cargaba contra ese hombre una herida que él ni siquiera sabía que existía. ¿Por qué?, preguntó Camila al fin con la voz quebrada. ¿Por qué hace esto ahora? Después de todo, después de todos estos años. Porque es mi sangre, respondió Ernesto. Porque es lo único que me queda de mi hijo, y porque ya perdí a Mateo por orgulloso. No voy a perder también a su hija. Y fue esa frase, justamente esa, la que rompió el último dique dentro de Camila. Algo se le quebró en la mirada, algo viejo y enterrado y terrible. Dio un paso hacia él, y cuando habló, su voz ya no tenía rabia. Tenía algo mucho peor. Tenía la calma helada de una verdad guardada durante demasiado tiempo. ¿Usted lo perdió por orgulloso?, dijo. No, señor. Usted no tiene ni idea de cómo perdió a Mateo. No tiene ni idea de lo que pasó esa noche. Las lágrimas le caían ahora sin control, pero su voz no temblaba. Usted me mira como si me viera por primera vez, como si yo fuera una desconocida que apareció a limpiarle la casa. Pero yo a usted ya lo había visto antes. Una vez, una sola vez, en el peor día de mi vida. Ernesto se quedó sin aire. ¿De qué estás hablando? Usted no se acuerda de mí, dijo Camila, y cada palabra caía como una piedra en un pozo sin fondo. Claro que no se acuerda. Para usted fui un minuto que ya olvidó. Pero para mí fue el día que se me terminó el mundo. Y nunca, jamás en la vida, voy a olvidar lo que pasó la última vez que estuve parada frente a usted, suplicándole. Camila, por favor. La voz de Ernesto era apenas un susurro aterrado. ¿Qué estás diciendo? ¿Cuándo? ¿Cuándo estuviste frente a mí? Camila lo miró a los ojos, y en los suyos había años enteros de dolor a punto de salir a la luz. La noche en que Mateo se estaba muriendo, dijo. La noche en que fui a pedirle ayuda. A usted. El pasillo del hospital pareció encogerse alrededor de ellos. Las luces blancas zumbaban en lo alto, indiferentes, mientras las palabras de Camila quedaban suspendidas en el aire como una sentencia. La noche en que fui a pedirle ayuda. A usted. Ernesto sintió que el piso se inclinaba. Buscó una silla a tientas y se dejó caer en ella, porque las piernas ya no le respondían. No es posible, murmuró. Yo me acordaría de algo así. No, señor, dijo Camila, y se sentó frente a él, despacio, como quien por fin deja en el suelo un fardo que cargó demasiado tiempo. Usted no se acuerda porque para usted fue nada. Para mí fue todo. Y entonces, con una calma terrible, empezó a contar. Mateo se enfermó de un día para el otro. Al principio pensamos que era algo pasajero, de esas cosas que se curan solas, pero no se curaba, empeoraba, y cuando por fin lo llevamos a que lo revisaran, ya era grave. Necesitaba un tratamiento urgente, internación, médicos buenos, cosas que costaban una fortuna que nosotros no teníamos.
Su voz era plana, despojada, como si hubiera contado aquella historia 1000 veces en su cabeza. Yo vendí lo que pude, pedí prestado a todo el mundo. Toqué todas las puertas, pero el reloj corría y el dinero no aparecía, y Mateo se apagaba un poco más cada hora. Ernesto escuchaba sin moverse, con los ojos clavados en ella. Una noche, la peor de todas, los médicos me dijeron que si no conseguía cubrir el tratamiento en las próximas horas, ya no iban a poder hacer nada. Horas, señor. Eso me dieron. Camila respiró hondo. Mateo estaba demasiado débil para enterarse de lo que yo estaba por hacer. Y si se hubiera enterado, me lo habría prohibido. Porque había una sola puerta que yo no había tocado. Una que él me había hecho jurar que nunca tocaría. La mía, dijo Ernesto en un susurro apenas audible. La suya. Camila bajó la mirada hacia sus propias manos. Junté el poco coraje que me quedaba y fui hasta su casa. Esa mansión enorme, con esas rejas altas. Toqué el portero eléctrico. Expliqué quién era. Dije que era la mujer de su hijo, que Mateo se estaba muriendo, que solo necesitaba ayuda para salvarlo, que después usted no iba a saber más nada de nosotros, que yo no quería nada para mí, solo para él. Una lágrima rodó, silenciosa. Me hicieron esperar afuera, bajo la lluvia, y al rato salió usted. Ernesto cerró los ojos. Un recuerdo lejano, borroso, empezó a abrirse paso entre las sombras de su memoria. Una figura empapada en la entrada. Una mujer que decía cosas que él no quiso escuchar. Yo le supliqué, continuó Camila, y ahora la voz sí le temblaba. Le dije que su hijo se moría, que tenía una nieta. Le mostré una foto de Lía en el teléfono. Le rogué que viniera, que llamara a un médico, lo que fuera. Y usted me miró como me mira la gente como usted a la gente como yo, con desconfianza, como si yo fuera una mentirosa más buscando sacarle plata usando el nombre de su hijo. Ernesto sintió que algo se le rompía por dentro, lenta e irreparablemente, porque era verdad, porque era exactamente lo que habría pensado, porque era lo mismo que había estado a punto de pensar de ella otra vez, pocas horas atrás, en su propio salón. Me dijo que no me conocía, siguió Camila, que si Mateo tenía problemas, que se hiciera cargo como un hombre, que estaba cansado de que usaran su apellido para pedirle dinero, y mandó cerrar la reja. Levantó la vista, y sus ojos estaban secos otra vez, vaciados de tanto llorar aquella escena por dentro. Me quedé parada del otro lado de esas rejas, bajo la lluvia, viendo cómo se apagaban las luces de su casa, y volví al hospital con las manos vacías. El silencio que siguió fue el más pesado que Ernesto había soportado jamás. Mateo se fue esa misma madrugada, dijo Camila, y la frase salió simple, sin adornos, porque el dolor verdadero no necesita adornos. Alcancé a llegar para tomarle la mano. Lo último que me dijo fue que cuidara a Lía, y que, se le quebró la voz, que no le guardara rencor a su papá, que usted, en el fondo, era un buen hombre que se había perdido. Imagínese, yo volviendo de su puerta, de que usted me cerrara la reja en la cara, y él pidiéndome que no lo odiara. Ernesto se dobló sobre sí mismo en la silla, como si le hubieran asestado un golpe físico. De su garganta brotó un sonido que no había hecho en toda su vida, un quejido ronco, animal, el llanto contenido durante décadas de un hombre que jamás se había permitido llorar. Dios mío, balbuceó entre las manos que le cubrían el rostro. Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué hice? Lo dejó morir, dijo Camila sin crueldad, solo con la verdad desnuda. Su propio hijo, por desconfianza, por orgullo. Porque para usted yo no era más que una pobre buscando aprovecharse. Yo no sabía, sollozó él. Te juro que no sabía. Pensé que era una estafa, pensé que... Ya sé qué pensó, lo interrumpió ella. Ese es justamente el punto, señor. Usted pensó. En vez de abrir la puerta y mirar, pensó. Decidió por nosotros desde su comodidad. Y cuando uno tiene tanto poder como usted, hasta sus pensamientos matan. La frase quedó flotando entre los dos, lapidaria, definitiva. Ernesto lloró. Lloró por el hijo que había despreciado y perdido. Lloró por la última noche que su orgullo le había robado. Lloró por la mujer empapada a la que había echado de su puerta sin saber que cargaba en sus brazos lo último que quedaba de su sangre. Y lloró, sobre todo, porque entendió que aquella desconfianza que se jactaba de tener, esa que llamaba instinto para los negocios,
Esa misma con la que se había blindado del mundo entero, era el arma que había terminado de matar a su hijo. Por eso no te animaste a decirme nada cuando llegaste a trabajar a casa, comprendió él al fin, con la voz hecha pedazos. Por eso jamás me pediste ayuda. Después de lo que te hice, después de lo que me hizo, juré que prefería morirme antes que volver a pedirle algo, dijo Camila. Tomé el trabajo porque Rosa me lo ofreció, y porque mi hija necesitaba comer y necesitaba el tratamiento, y yo ya no tenía orgullo que me alcanzara para darme el lujo de decir que no. Pero me prometí que usted nunca, jamás, iba a saber quién era yo, que lo único que iba a sacar de su casa era el sueldo que me ganaba con mis manos. Ni un favor, ni una limosna, nada que después usted pudiera echarme en cara. Ernesto la miró a través de las lágrimas, y por primera vez vio a aquella joven en toda su dimensión. No era una empleada, no era una desconocida, no era una... Era la mujer que había amado a su hijo hasta el último aliento, que había criado sola a su nieta, que había limpiado en silencio los pisos del hombre que le había arruinado la vida, sin escupirle jamás una palabra de odio, todo para que una niña pudiera tener una oportunidad. Aquella muchacha, a la que él había juzgado tantas veces, tenía una grandeza que él, con todo su dinero, jamás había alcanzado. No te voy a pedir que me perdones, dijo Ernesto despacio, levantándose de la silla con un esfuerzo enorme. No tengo derecho. Lo que te hice, lo que le hice a Mateo, no se perdona y no se arregla. Voy a cargar con eso hasta el último día de mi vida, y voy a merecer cada segundo de ese peso. Tragó saliva. Pero te pido una sola cosa. Una. No por mí, por Lía. Déjame ayudarla. Déjame hacer por la hija lo único que no me dejé hacer por el padre. No me niegues eso, Camila. Te lo ruego. Y entonces fue el hombre poderoso quien suplicó. El que cerraba rejas, el que cerraba puertas, el que cerraba el corazón. Estaba de pie frente a una empleada de su casa, con los ojos hinchados y la voz rota, rogando. Camila lo miró largamente. La furia, el rencor, todo el veneno que había acumulado durante tanto tiempo seguía ahí, pero ya no era lo único que había, porque ella también recordaba las últimas palabras de Mateo. No le guardes rencor a mi papá, y porque, por más daño que aquel hombre le hubiera hecho, en ese momento solo había una cosa en el universo que importaba de verdad. Lía es lo único que me queda de él, dijo Camila al fin con la voz tomada. Si usted puede salvarla, no me importa de dónde venga su ayuda ni por qué la da. Por mi hija, acepto. Pero que quede claro, señor, esto no es perdón. El perdón no se compra. El perdón, si alguna vez llega, va a tener que ganárselo. Lo sé, respondió Ernesto, y voy a pasar el resto de mi vida intentándolo. En ese instante, una enfermera se asomó desde la puerta de la habitación. Disculpen, dijo, con una sonrisa cansada pero genuina. La nena se despertó. Está estable, está lúcida, y pregunta por su mamá. Camila se levantó de un salto, toda la tormenta interior reemplazada al instante por la única fuerza más grande que el dolor, el amor de madre. Se secó la cara a las apuradas y corrió hacia la puerta. Ernesto se quedó atrás, sin atreverse a avanzar. ¿Con qué derecho entraba él a ese cuarto? ¿Con qué cara se presentaba ante la niña a la que había estado a punto de dejar sin futuro, igual que había dejado a su padre sin vida? Pero Camila, ya en el umbral, se detuvo. Se giró apenas y lo miró por encima del hombro. Y aunque no le dijo nada, hubo en ese gesto una invitación silenciosa, frágil como un hilo, pero invitación al fin. Ernesto la siguió, con el corazón en la garganta. La habitación era pequeña y estaba en penumbras. En la cama, conectada a aparatos que pitaban suave, Lía abrió los ojos al escuchar los pasos de su madre. Una sonrisa débil le iluminó el rostro pálido. «Mami», susurró. «Soñé con papá. Estaba contento». «Sí, mi amor». Camila la abrazó con una delicadeza infinita, cuidando los cables, las agujas. «Seguro que está contento. Siempre está cuidándote». Y entonces los ojos enormes de Lía se desviaron, más allá del hombro de su madre, hacia la figura que había quedado paralizada junto a la puerta. Un hombre al que no conocía. Un hombre que la miraba con una mezcla de terror y ternura que la nena, con esa intuición pura de los chicos, percibió enseguida. Lía lo observó un largo rato.
Algo en aquel rostro le resultaba familiar, aunque no sabía de dónde. Frunció apenas el ceño, pensando, buscando en su pequeña memoria. Y de pronto, su carita se iluminó con el descubrimiento. «Mami», dijo, sin dejar de mirarlo. «Ese señor es el de la foto que papá me mostraba». Camila se quedó sin aire. Y Lía, con la voz frágil pero llena de una esperanza que partía el alma, hizo la pregunta que detuvo el corazón de Ernesto Sandoval. «¿Vos sos el abuelo de las historias que me contaba papá?». La pregunta de Lía quedó flotando en el aire de aquella habitación en penumbras, frágil y enorme al mismo tiempo. «¿Vos sos el abuelo de las historias que me contaba papá?». Ernesto sintió que toda su vida se reducía a ese instante. Décadas de negocios, de fortuna, de poder, y nada lo había preparado para responderle a una niña pequeña que lo miraba con los ojos de su hijo muerto. Buscó las palabras en algún rincón olvidado de su alma, y cuando salieron temblando. «Sí, mi amor», dijo, acercándose despacio a la cama, como quien se aproxima a algo sagrado. «Soy yo. Soy tu abuelo». Lía lo estudió un momento más, con esa seriedad que solo tienen los chicos cuando deciden si pueden confiar en alguien. Y entonces, una sonrisa pequeña le iluminó la carita. «Papá decía que vos tenías un jardín muy grande», murmuró, «y que algún día me ibas a enseñar a pescar, como le enseñaste a él». «¿Es verdad?». Ernesto tuvo que apretar los labios para no quebrarse delante de la niña. Aquel recuerdo, las tardes de pesca con un Mateo chiquito que se reía con cada pez que sacaban, lo golpeó con una dulzura insoportable. Su hijo había guardado ese recuerdo toda la vida. Se lo había regalado a su hija como se regala un tesoro. «Es verdad», respondió, y le tomó con infinito cuidado la manito conectada a los cables. «En cuanto te pongas fuerte, te lo prometo, vamos a pescar juntos. Vos, yo y todas las estrellas que quieras ponerles nombre». Los ojos de Lía se abrieron, asombrados. «¿Mamá te contó lo de las estrellas?». «Un pajarito me contó», dijo Ernesto, y por primera vez en años sonrió de verdad. Desde la puerta, Camila observaba la escena sin moverse. Había temido ese momento. Lo había temido durante todo el tiempo que llevaba guardando su secreto. Y sin embargo, ver a su hija hablándole al abuelo con esa naturalidad, ver a aquel hombre derretirse ante una nena a la que apenas conocía, le removió algo que creía endurecido para siempre. No era perdón, todavía no, pero era una grieta por donde, quizás, alguna vez podría entrar la luz. Las horas siguientes fueron un torbellino. Ernesto, que sabía moverse en el mundo como pocos, puso toda esa fuerza al servicio de una sola causa. Habló con los médicos del Santa Lucía, firmó papeles, hizo llamadas a horas en que nadie atiende, y movió cielo y tierra para que la clínica Monte Sereno reabriera el cupo que estaban a punto de quitarle a Lía. El plazo que se le escurría a Camila entre los dedos, ese reloj cruel que medía la vida de su hija en cuotas impagas, se detuvo de golpe. «Está todo arreglado», le dijo a Camila, ya entrada la madrugada, en el pasillo desierto. «Mañana a primera hora la trasladan a Monte Sereno. El tratamiento empieza enseguida. Los mejores especialistas, lo que haga falta. No te falta nada, Camila. Nada». Camila lo miró, y por un momento no supo qué hacer con todo lo que sentía. El alivio de madre era tan grande que la mareaba. Pero junto a ese alivio, había una pregunta que no la dejaba en paz. «¿Por qué no lo hizo antes?», dijo, no con reproche, sino con un cansancio profundo. «No por mí, por Mateo. Si era capaz de mover el mundo así, en una noche, ¿por qué no movió ni un dedo cuando se trató de su propio hijo?». Ernesto bajó la cabeza. Era la pregunta que se haría a sí mismo hasta el último día de su vida. «Porque era un cobarde», respondió, sin buscar excusas. «Porque me había convencido de que el cariño era debilidad y la desconfianza, inteligencia. Pasé la vida creyendo que todos venían por mi plata, y de tanto protegerme de ladrones imaginarios, terminé robándome a mí mismo lo único que valía la pena». Levantó la vista, y sus ojos estaban llenos de un dolor sin fondo. «Mateo no necesitaba mi dinero, Camila. Necesitaba a su padre. Y yo se lo negué hasta el final». Camila no dijo nada, pero por primera vez no se apartó de él. Al amanecer trasladaron a Lía. Y aunque la nena tenía miedo de la ambulancia, de los aparatos nuevos,
Del lugar desconocido, había algo que la tranquilizaba. Su abuelo no se separó de ella ni un segundo. Ernesto, el hombre que jamás había puesto un pie en un hospital por nadie, se instaló en la sala de espera de Montesereno como si fuera su nueva oficina. Dormía a ratos en las sillas duras. Le llevaba a Camila un café que ella casi nunca tomaba. Aprendió los nombres de las enfermeras, los horarios de los médicos, el significado de cada número en los monitores, y cada vez que lo dejaban entrar a ver a Lía, le contaba historias, de cuando Mateo era chico, de las travesuras, de las tardes de pesca, de la bicicleta. Le devolvía a la niña, en relatos, al padre que la vida le había quitado. Rosa también estaba allí, yendo y viniendo, sosteniendo a los dos como había sostenido a aquella familia toda su vida. «Lo está haciendo bien, señor», le dijo una madrugada, sentándose a su lado. «Tarde, pero lo está haciendo». «No sé si bien es la palabra, Rosa», respondió Ernesto. «No hay nada que pueda hacer que devuelva lo que rompí». «No», admitió ella. «Pero a veces, cuando no podemos reparar lo que rompimos, lo único que nos queda es cuidar con todo el alma lo que todavía sigue entero. Y esa nena, señor, sigue entera. Todavía hay tiempo para ella». Esa noche, mientras Camila dormitaba agotada en una silla y Lía descansaba después de la primera sesión del tratamiento, Ernesto hizo algo que llevaba postergando demasiado. Le pidió a su chofer que pasara por la mansión y trajera una sola cosa. Cuando el hombre regresó, le entregó un pequeño portarretratos, el mismo que había permanecido boca abajo sobre la chimenea durante todo aquel tiempo, juntando polvo, porque Ernesto no había soportado mirarlo. Lo sostuvo entre las manos, y por fin, despacio, lo dio vuelta. Allí estaba Mateo, joven, sonriente, con esa mirada cálida que Ernesto había heredado a su nieta sin saberlo. La fotografía que había escondido el día que decidió que era más fácil enterrar a un hijo vivo que tragarse el orgullo. «Perdóname, hijo», susurró al retrato, con la voz hecha trizas. «Llegué tarde para vos, pero te juro por lo que más quiero, que no voy a llegar tarde para ella». Entró en silencio a la habitación de Lía y colocó el portarretratos en la mesita de luz, justo al lado del que la niña ya tenía. 2 fotos de Mateo, una al lado de la otra. La que había cuidado una hija huérfana en una casa abandonada, y la que había escondido un padre arrepentido en una mansión vacía. Por fin juntas, Camila despertó y vio lo que Ernesto acababa de hacer. Se acercó a la mesita y miró las 2 fotografías, lado a lado. Algo se le aflojó en el centro del alma. «Él hablaba de usted hasta el último día», dijo en voz baja sin mirarlo. «Yo no entendía cómo podía querer a un hombre que lo había echado. Una vez se lo pregunté. ¿Sabe qué me contestó?» Ernesto negó, conteniendo la respiración. Me dijo: «Mi viejo no es malo. Mi viejo tiene miedo. Le tiene tanto miedo a que lo lastimen que prefiere lastimar primero. Algún día va a entender que se equivocó, y ese día va a necesitar que alguien lo perdone». Camila por fin lo miró. Yo le juré, sobre su cama, que jamás iba a perdonarlo. Y él me agarró la mano, ya casi sin fuerzas, y me dijo que no jurara eso, que el rencor era una jaula, y que él quería que yo y la nena viviéramos libres. A Ernesto se le escapó un sollozo que no pudo contener. «Era mejor persona que yo», murmuró. «Mucho mejor». «Sí», dijo Camila, y por primera vez no había veneno en su voz, solo una tristeza compartida. Lo era. Hizo una pausa larga mirando las 2 fotos. «Y porque era mejor que los 2, voy a intentar hacer lo que él me pidió. No le prometo el perdón, señor, pero le prometo que voy a dejar de cargar la jaula. Por él. Y por ella». Fue lo más cerca de la paz que aquellos 2 habían estado jamás. Los días en Montesereno se hicieron una rutina de esperanza y miedo en partes iguales. El tratamiento era duro, y el cuerpito de Lía libraba una batalla que ningún adulto habría soportado con tanta valentía. Hubo jornadas buenas, en las que la niña pedía galletas y le ponía nombre a las estrellas que veía por la ventana. Y hubo noches malas, larguísimas, en las que los monitores sonaban distinto y Camila y Ernesto se quedaban afuera, hombro con hombro, 2 extraños unidos por un mismo terror y una misma plegaria. Hasta que llegó la mañana en que el médico a cargo los hizo pasar a los 2 a su consultorio. Tenía en las manos los últimos estudios,
Su rostro era serio, ilegible. Camila buscó instintivamente la mano de Ernesto, y él se la sostuvo sin dudarlo. Ya no eran patrón y empleada. Eran una familia esperando un veredicto. Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance, empezó el médico, y a Camila se le heló la sangre. Y tengo que decirles que el organismo de Lía respondió de una manera que, sinceramente, pocas veces vi. ¿Eso qué significa?, preguntó Camila, sin atreverse a respirar. El médico dejó los estudios sobre el escritorio, y por fin, dejó asomar una sonrisa cansada. Significa que ganamos la primera batalla, la más importante. El tratamiento está funcionando. Levantó una mano prudente. No quiero adelantarme ni darles falsas esperanzas. Todavía queda camino y los próximos controles van a ser decisivos. Pero por primera vez desde que ingresó, puedo decirles esto. Lía tiene futuro. Tiene una verdadera oportunidad de salir adelante. El mundo se detuvo. Camila se llevó las manos a la boca y se quebró en un llanto que esta vez no era de dolor, sino de algo que llevaba tanto tiempo sin sentir que casi no lo reconocía. Alivio, esperanza, vida. Y Ernesto, el hombre de hielo, el que había cerrado rejas y corazones, abrazó a la madre de su nieta sin pensarlo, y los dos lloraron juntos, lo que ninguno de los dos había podido llorar solo. Pero mientras la abrazaba, mientras agradecía al cielo por la oportunidad que la vida le devolvía con su nieta, una idea empezó a tomar forma en la mente de Ernesto, una idea que iba mucho más allá de Lía, porque pensó en todas las otras Camilas que en ese mismo instante golpeaban puertas cerradas, en todos los otros Mateos que se apagaban por no tener lo que a él le sobraba, y supo que salvar a su nieta no iba a ser suficiente, que el verdadero precio de su orgullo solo podría empezar a pagarse de una manera. Pero esa decisión, la más importante de toda su vida, todavía tenía que esperar un día más. La decisión que Ernesto había postergado un día más tuvo que esperar todavía un poco, porque la vida, antes de regalar finales felices, suele cobrar una última prueba. Los controles decisivos llegaron, y con ellos una de las jornadas más difíciles de todas. Hubo unas horas, en mitad de una madrugada interminable, en que el cuerpito de Lía pareció dudar entre quedarse y rendirse. Los monitores cambiaron de ritmo, los médicos entraron a paso rápido, y a Camila y a Ernesto los dejaron del otro lado de una puerta cerrada, exactamente como la noche en que todo había empezado. Solo que esta vez no estaban solos. «No me suelte la mano», pidió Camila sin mirarlo, con la vista clavada en esa puerta. «No te la suelto», respondió Ernesto, «nunca más». Y esperaron juntos, dos personas a las que la vida había puesto en veredas opuestas, rezando con una misma voz. Ernesto, que jamás había rezado, descubrió esa madrugada que no hacía falta saber las palabras. Bastaba con querer tanto a alguien que uno estuviera dispuesto a entregar lo que fuera con tal de que respirara un día más. Cuando la puerta finalmente se abrió, el médico salió secándose la frente. Los miró a los dos y sonrió. «Pasó la crisis», dijo. «Y no solo eso», respondió. Respondió mejor de lo que nos animábamos a soñar. Hizo una pausa, dejando que las palabras cayeran como una lluvia largamente esperada. «Lía va a vivir. Va a necesitar cuidados, controles, tiempo. Pero esta niña va a crecer. Va a tener la vida que se merece». Camila no gritó, no lloró a los saltos. Simplemente se dejó caer de rodillas allí mismo, en el pasillo, y juntó las manos contra la frente en un gesto mudo de gratitud que valía más que cualquier palabra. Ernesto se arrodilló a su lado, la rodeó con un brazo, y por primera vez en toda su existencia, se permitió creer que las segundas oportunidades existían. «Gracias», murmuró Camila. No se sabía si al médico, al cielo o a Mateo. «Gracias, gracias, gracias». Cuando el frío empezó a ceder, Lía dejó la clínica, pero no volvió a una casa abandonada de paredes agrietadas. Ernesto se había encargado de eso antes de que la nena diera siquiera el primer paso fuera de Montesereno. Sin embargo, no fue la mansión enorme y silenciosa lo que les ofreció. Esa casa, había comprendido, era un mausoleo de su orgullo. Les preparó algo distinto, un hogar luminoso, con un jardín de verdad, con una habitación pintada de los colores que Lía había elegido señalando dibujos con su dedito. «No tienen que aceptarlo», les dijo, casi con vergüenza, el día que les mostró la casa.
Sé que ningún regalo borra nada, pero Mateo quería que su hija creciera en un lugar así. Déjame, al menos, cumplir esa parte. Camila recorrió las habitaciones en silencio. Se detuvo en el cuarto de la nena, donde la luz entraba a raudales por una ventana grande, y pensó en las noches de velas y cartones, en el frío, en el miedo. Se le hizo un nudo en la garganta. Mateo habría estado feliz acá, dijo al fin. ¿Eso es un sí?, preguntó Ernesto. Es un sí, respondió ella, pero con una condición, la que quieras, que usted venga a cenar, seguido, que Lía tenga abuelo de verdad, no de visita, que no vuelva a esconderse detrás de su trabajo ni de sus rejas. Lo miró con firmeza. Mi hija ya perdió a un hombre de esta familia. No va a perder a otro por orgulloso. Ernesto asintió, incapaz de hablar. Con el correr de las semanas, aquella idea que había nacido en la sala de espera fue tomando forma, hasta convertirse en la decisión más importante de la vida de Ernesto Sandoval. Reunió a sus abogados, a sus contadores, a toda esa gente que durante años solo lo había ayudado a ganar más, y los dejó a todos mudos. Quiero crear una fundación, les dijo. Una que pague el tratamiento de los chicos cuyas familias no pueden costearlo. Que ninguna madre, jamás, tenga que pararse bajo la lluvia a suplicar por la vida de su hijo y recibir una puerta en la cara. Quiero que se financie con una parte importante de mi fortuna, una parte que les va a parecer una locura. Señor, se atrevió uno de ellos, eso es una cifra que compromete buena parte de su patrimonio. ¿Está seguro? Ernesto miró por el ventanal de su oficina. Ese mismo piso alto, desde el que durante años había contemplado la ciudad, como quien mira un tablero de ajedrez. Toda mi vida acumulé para no necesitar a nadie, respondió. Y resultó que el día que de verdad importó, todo ese dinero no me sirvió para salvar lo único que no se compra. Así que sí. Estoy más seguro de esto que de cualquier negocio que firmé en mi vida. Y entonces dijo el nombre que llevaría grabado en cada puerta que abriría, en cada vida que rescataría, en cada familia que no tendría que pasar por lo que pasó la suya. Se va a llamar Fundación Mateo Sandoval, por mi hijo, para que el padre que yo no supe ser sea, de ahora en más, el padre de todos los chicos que nadie quiso ayudar. Tiempo después, en la inauguración, Ernesto le pidió a Camila que dijera unas palabras. Ella, que durante tanto tiempo había sido invisible, que había limpiado pisos sin que nadie reparara en su existencia, subió temblando a ese pequeño estrado. Yo conocí lo que es golpear puertas cerradas, dijo, con la voz firme aunque le brillaban los ojos. Conocí lo que es que te miren como si tu dolor fuera mentira. Y conocí lo que es perder a alguien porque no había forma de pagar para salvarlo. Buscó a Ernesto entre la gente. Pero también aprendí algo más. Aprendí que las personas pueden cambiar, que un hombre que cierra una reja puede, con el tiempo, abrir un mundo entero. No para borrar lo que hizo, porque eso no se borra, sino para que el dolor de uno se transforme en la salvación de muchos. Esta fundación no nació del dinero, nació de un arrepentimiento verdadero y de un amor que ni la muerte pudo apagar. Cuando bajó, Ernesto la esperaba al pie del estrado. No dijeron nada, pero él le tendió la mano, como aquella madrugada frente a la puerta cerrada de Lía, y ella se la tomó. «¿Sabe una cosa, señor?», dijo Camila. «Hace mucho que dejé de cargar la jaula, pero hoy, viéndolo hacer todo esto, hoy puedo decirle algo que no podía decirle antes». «¿Qué cosa?», preguntó Ernesto, conteniendo el aliento. «Lo perdono». 2 palabras. Las 2 palabras que él jamás se había atrevido a pedir, porque no se creía digno de recibirlas. Ernesto sintió que un peso que había cargado durante toda una vida, el orgullo, la culpa, la soledad que él mismo se había fabricado, se desprendía por fin de sus hombros y se hacía polvo. «No sé si me lo merezco», murmuró. «Tal vez no», respondió Camila, con una sonrisa serena. «Pero el perdón no es un premio que uno se gana. Es una puerta que uno decide abrir. Y yo estoy cansada de las puertas cerradas». Mateo también lo estaba. Una tarde de esas en que el sol se queda hasta tarde, Ernesto cumplió la promesa. Llevó a Lía a pescar. La nena, ya con las mejillas llenas otra vez, con el cabello creciéndole de nuevo, con esa energía imparable de los chicos que le ganaron al miedo,
Corría por la orilla del lago persiguiendo libélulas mientras su abuelo preparaba las cañas con una torpeza encantadora. «Abuelo, mira, mira ese pez», gritaba a cada rato, aunque casi nunca había ningún pez. Lo veo», respondía Ernesto, que en realidad no miraba el agua sino a ella, incapaz de creer que esa risa, esa vida desbordante, hubiera estado a punto de apagarse para siempre. Se sentaron juntos en la orilla, la caña entre los dos, esperando una mordida que tardaba. «Acá venías con papá», dijo Lía, no como pregunta, sino como una certeza. «A un lugar parecido, sí. Tu papá era el peor pescador del mundo», rió Ernesto, y el recuerdo ya no le dolía como antes, ahora era cálido. Se distraía con todo, igual que vos. Pero era el más feliz cuando agarraba aunque fuera uno chiquito. ¿Y vos eras feliz, abuelo? Cuando venías con él. Ernesto se quedó mirando el agua, donde el sol del atardecer dibujaba destellos dorados. Era feliz, y no me daba cuenta, respondió con honestidad. Esa es la peor manera de ser feliz, mi amor, la que uno solo entiende cuando ya la perdió. Le acomodó un mechón detrás de la oreja. Por eso ahora me doy cuenta de cada segundo. De vos, de esta tarde. No pienso perderme ni uno más. Lía apoyó la cabecita en el brazo de su abuelo, y en ese instante la caña dio un tirón. «¡Abuelo! ¡Picó! ¡Picó!». Lo que sacaron fue un pececito ridículo, minúsculo, que devolvieron al agua entre carcajadas. Pero para Ernesto Sandoval fue el tesoro más grande que había pescado en toda su vida. Estaciones más tarde, la Fundación Mateo Sandoval ya había dejado de ser un nombre en una placa para convertirse en un milagro repetido. Una mañana cualquiera, Camila, que ahora trabajaba allí, ya no limpiando pisos, sino acompañando a las familias, porque nadie entendía su angustia mejor que ella, recibió a una joven madre que llegó con un niño en brazos y los ojos vacíos de quien ya tocó todas las puertas. «Me dijeron que acá ayudan», balbuceó la mujer. «Pero seguro hay una lista, papeles, plata por adelantado. Siempre hay algo. Mi hijo no puede esperar». Camila la hizo sentar. Le tomó las manos, esas manos agrietadas que ella conocía también, porque alguna vez habían sido las suyas. «¿Cómo te llamas?», le preguntó. «Verónica», respondió la mujer. «Y él es Tomás». «Verónica, escúchame bien», dijo Camila. «Acá no hay puerta que se cierre. No hay madre a la que se mande de vuelta a su casa con las manos vacías. Tu hijo va a recibir el mejor tratamiento que exista, y no te va a costar un solo peso. Y no es caridad, es justicia. Es lo que tendría que haber existido siempre». Verónica la miró sin entender, como quien no se anima a creer en algo demasiado hermoso. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué hacen esto?». Camila sonrió, y en su sonrisa había años de dolor convertidos en propósito. «Porque una vez, una mujer como vos golpeó una puerta y se la cerraron en la cara», dijo. «Y de aquel error tan grande nació la promesa de que nunca, jamás, le vuelva a pasar a nadie. El nombre de esta fundación es el de un hombre que se fue antes de tiempo. Pero te juro, Verónica, que su nombre sigue salvando vidas todos los días. Empezando hoy, empezando por tu Tomás». Cuando los árboles del jardín volvieron a llenarse de hojas, la familia se reunió una noche en la casa luminosa, como se había vuelto costumbre. Estaban Rosa, que había sido la mano silenciosa detrás de todo el milagro, y a quien Ernesto trataba ya no como empleada, sino como lo que siempre había sido, parte de la familia. Estaba Camila, serena, entera. Estaba Lía, fuerte, ruidosa, viva. Y estaba Ernesto, un hombre irreconocible para quien lo hubiera conocido antes, riéndose de un chiste malo de su nieta. Después de cenar, salieron todos al jardín. La noche estaba despejada, y el cielo, lejos de las luces de la ciudad, se había llenado de estrellas. «Abuelo», dijo Lía, tirándole de la manga, «¿te acordás que mamá te contó que yo les pongo nombre a las estrellas? ¿Cómo no me voy a acordar? Bueno, hay una que todavía no tiene nombre. La más brillante de todas. ¿Ves? Esa», señaló un punto de luz que titilaba con fuerza sobre las copas de los árboles. «La estuve guardando para algo importante». «¿Y cómo la vas a llamar?», preguntó Rosa acercándose. Lía lo pensó con esa solemnidad enorme de los chicos pequeños. Después miró a su madre, miró a su abuelo, y respondió con una naturalidad que les partió el alma a todos.
Mateo, dijo. Así, cuando lo extrañe, miro para arriba y sé que papá está cuidándonos. Y que ya no está solo. Porque ahora también está el abuelo cuidándonos acá abajo. Nadie pudo decir nada por un largo rato. Ernesto levantó la vista hacia aquella estrella. Pensó en el hijo que había perdido por orgulloso, por desconfiado, por creer que el mundo entero venía a quitarle algo cuando, en realidad, era él quien se lo había estado quitando todo a sí mismo. Pensó en la mujer empapada a la que un día le cerró una reja y que ahora le había regalado el milagro de una segunda familia. Pensó en todas las puertas que había cerrado en su vida y en las que se había prometido abrir hasta el último de sus días. Y comprendió, por fin, la lección que la vida le había cobrado tan cara, que la verdadera riqueza nunca había estado en sus cuentas ni en sus edificios, que un hombre puede tenerlo todo y no tener nada, si no tiene a alguien a quien amar y por quien dejarse amar, que el orgullo es la única deuda que se paga con la felicidad propia, y que nunca, jamás, es demasiado tarde para abrir la puerta que uno mismo cerró, siempre que uno tenga el valor de tragarse el orgullo y dar el primer paso. Es un nombre perfecto, dijo Ernesto al fin, con la voz quebrada de pura emoción. Porque mientras esa estrella brille, y mientras esta fundación siga abriendo puertas, y mientras vos crezcas fuerte y feliz, tu papá no se va a haber ido del todo. Abrazó a su nieta contra sí. Hay nombres que la muerte no puede borrar, mi amor. Los nombres de los que amaron de verdad. Esos se quedan. Esos viven en cada vida que tocan, para siempre. Lía sonrió, abrazada a su abuelo, mirando su estrella. Y allá arriba, brillando sobre una familia que el dolor había roto y el amor había vuelto a unir, el nombre de Mateo seguía iluminando la noche. Porque el amor verdadero no termina cuando alguien se va. Apenas cambia de forma y vuelve, una y otra vez, a enseñarnos a abrir las puertas que el miedo nos enseñó a cerrar.